Hola, buenas noches. Nuevo programa. Hoy martes. Ayer finalmente solo pudimos hacer el programa de Javier Negre. Dijimos que íbamos a coger unos días de descanso. Se nos ha alargado un poco el descanso, pero creemos que hay que intentar todos coger fuerzas porque lo que nos viene en las próximas semanas creemos va a ser intenso. Nosotros en unas horas nos vamos ya para Madrid, pero vamos a intentar resumir un poco todo lo que está pasando estos días poniendo una mirada en un hecho histórico, vamos a decirlo así. Recuerdan estos días, el día 6 de junio se cumplió otro aniversario de ese marco en Normandía y alguno dirá, ya que viene que nos explique este buen hombre historias. Pues al final, los preparativos, seguramente se hablan en muchos círculos se habla de que fue solamente uno de los preparativos más importantes del siglo pasado. Los preparativos acaban llevando a la conclusión final. Y aquí lo que estamos asistiendo en la política española es cada vez más a ese posicionamiento, vamos a decirlo así, cada vez más masivo, cuyo único fin es sacar a Sánchez de la presidencia. Y cada vez se está juntando un ejército, vamos a llamarlo así, más numeroso de voluntarios en muchos casos que ven que con este presidente de la mentira, de los engaños continuos, pues las cosas parece que van a ir mal o muy mal. Y ese posicionamiento ya no solo es un tema de la oposición, obviamente no es solo un tema de gente enfadada, sino también en muchos casos es tema de gente del propio partido que ve sus cargos en duda y que ve que el desastre que les viene en las próximas fechas claves que hemos citado repetidamente en los últimos días, elecciones de Andalucía el 19J, cumbre de la OTAN a finales de mes, municipales el 28 de mayo y y presidencia europea de julio a diciembre. Esos cuatro acontecimientos son las líneas rojas a las que, como etapas, vamos a ver cuáles va a pasar el presidente y en cuáles va a quedar cojo de una forma considerable. Nadie piense, y es algo que estamos muy cansados de explicar, pero creo que sobre todo aquellos que nos siguen poco hay que remarcar muchas veces. Saben que aquí jugamos con una bola de cristal y decidimos hacer acertijos. No, esto va de análisis y los análisis, fíjense que estamos planteando escenarios a corto, medio plazo. Estamos hablando de mayo como un día clave, las elecciones de mayo, y faltan, como que dice, un año todavía. Estamos hablando de la presidencia europea y estamos hablando de prácticamente también más de un año en este caso. Cierto que estamos hablando de las andaluzas, que están prácticamente a la vuelta de la esquina el día 19, y cierto que estamos hablando de la cumbre de la OTAN, que prácticamente también está a la vuelta de la esquina. Pero que nadie crea que esto va de acertijos, que nadie crea que esto va simplemente de vamos a ver si tiramos unos daditos y nos sale un buen número. Al final la política es algo bastante más complejo donde hay cada día que sumar acontecimientos y hay que meter, digamos, en ese rodillo de información datos nuevos e intentar entenderlos de una manera afable y sencilla. Transformarlos en comunicación es a veces lo más difícil y es lo que a nosotros, con todo el respeto, nos gusta intentar hacer. Por cierto, de cara a las elecciones andaluzas ya podemos avanzar que, salvo novedad, haremos como hicimos en las últimas elecciones que han ido sucediendo en este país, haremos un especial el mismo día de las elecciones, en directo. Será el domingo 19, intentaremos hacer algo digno, como intentamos hacer las últimas veces que lo hemos hecho. Solamente será otro programa de esos de 2-3 horas donde haremos un primer apartado con las encuestas a pie de urna, que serán sobre las 8 y pico, empezaremos un poquito antes, y luego ya con los resultados reales y un poco comentando todo lo que está pasando. Será una jornada realmente, creemos, interesante, y será el primer punto de partida de esta nueva situación que estamos planteando con el gobierno de Sánchez. Sánchez hoy se ha enfrentado, por cierto, hoy el programa, como tenemos que, como quien dice, levantarnos muy temprano para ir a Madrid, vamos a hacerlo todo seguido. Hoy Sánchez ha enfrentado por primera vez en el Senado al presidente del Partido Popular, a Feijóo, y te hace reflexionar algunas cosas. Fíjense que las palabras claves de Sánchez han sido de que la oposición es un estorbo, estorbo y estorbo. Lo ha repetido 3 veces, como aquello que intentas domesticar lo que dices para que se haga inteligible. Mientras que el presidente Feijóo ha hablado de pacto económico, de no depender de las minorías, incluso de que se olvide del efecto Feijóo. Fíjense, uno destructivo y uno
constructivo, sin entrar en la debilidad o no debilidad del presidente Feijóo en algunos temas o en algún error en tema técnico-económico. Lo cierto es que la sensación, y las sensaciones en política siempre son importantes, es que estamos delante de un fin de ciclo del presidente Sánchez, porque ya lo único que hace es, ¿cómo decirlo? Como aquel tenista de los años 80, más Vilander, devolver las pelotas, pam, 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 y por aburrimiento a lo mejor consigue concitar el interés de alguna gente, pero la realidad es que está poco agresivo. Ojo, que Vilander ganó algún Roland Garros, nadie dice que no gane alguna cosa, pero el objetivo primario que parece en las elecciones andaluzas, el más cercano, pues parece cada vez más claro. Ya se habla de ese reto que nosotros explicamos hace unos días, de que el reto del PSOE era no bajar de 30, pues ya se da en las encuestas previas, en muchas de esas que no salen a la luz pública, no hablamos en los medios constituidos obviamente, se da que la cifra puede ser inferior o hasta bastante inferior a 30. Ojo a ese dato, porque nosotros insistimos en las cifras que hemos dicho. Aquí hay tres claves, hablamos obviamente de tres partidos. Y pueden ganar muchos o pueden no ganar ninguno. Fíjense el detalle, porque las tres claves son, en las elecciones andaluzas, y repetimos, el PP pasar de 40, Vox pasar de 30 y el PSOE no bajar de 30. Si esos resultados, imaginemos un 41, 31, 31, por decir algo, los tres podrían considerarse ganadores. Se hace sencillamente difícil ver que los tres sean ganadores porque son retos complicados. Que Moreno pase de 40 no es tan fácil como algunos creen. Que Macarena Olona pase de 30 es complicado porque implica mucho voto que tiene que ir a su partido. Y que obviamente Espadas no baje de 30, ¿qué vamos a decirle? Ahora mismo seguramente es la apuesta más segura, si esto fuera una casa de apuestas, aquellas de la tele que prohíbe Garzón en horario infantil, seguramente creemos que la apuesta más fácil de ganar a día de hoy sería la que el PSOE bajara de 30. De esos tres, creemos que lo que parece en este momento, parece más sencillo de cumplir es ese descenso del PSOE. Y el PSOE está en modo defensivo, no sabemos si hablar del PSOE o el partido de Sánchez, está en modo defensivo intentando bajo cualquier concepto, pues eso, esquivar un poco la realidad. Sorprende que todavía Sánchez, no solo ya las fotos que han salido de esos vídeos promocionales donde se le ve graciosamente subiendo en un tren en clase turista, debe ser cuando no va en Falcon, suponemos, no solo cuando dice repetidamente él cuando hablo con los empresarios y tal, están súper contentos conmigo, y es que es para echarse unas risas, porque no sabemos exactamente si tiene esa capacidad de mentir o realmente es que se lo cree el personaje, pero habitualmente los líderes mesiánicos son los que acaban confundiendo la realidad con lo que quieren escuchar a ellos mismos. Y Sánchez, cada vez más desmejorado incluso físicamente, parece que es menos consciente de lo que le cae encima. Porque se le abren además nuevos frentes. Recordemos que uno de los personajes que ha intentado mover, o que siempre se ha hablado que movía las cloacas del gobierno, era Félix Bolaños, amigo Félix, cuando vayas al cielo, como decía aquella canción. Y nosotros lo hemos criticado, obviamente, por el tema del CNI, por su nefasta gestión y por su intento, porque es quien capitaliza. Bolaños es quien ha capitalizado, quiere capitalizar, destruir las estructuras de Estado. Tiene un concepto poco democrático, obviamente, este señor. Suponemos, no tiene mucha altura de miras. Algunos supongo se están riendo, otros no entienden el chiste, pero es un chiste que quienes conocemos sabemos por dónde va. Pues el personaje no tiene mucha altura de miras, hay que decirlo así de claro, Bolaños. Y esos trajes tan encogidos, que parece, hombre, que los lleves bien a la tintorería, pues se equivoca de conceptos, pero no es que se equivoque, que eso puede equivocarse todo el mundo. Tenemos a la señora del sofá que se equivoca continuamente, pero Bolaños es que no es que se equivoque, es que actúa de mala fe, porque actúa rompiendo principios democráticos, rompiendo estructuras de Estado, encabezando esa lucha contra el Poder Judicial, luego contra el CNI, luego contra la Casa Real, luego contra el Banco de España incluso, contra las estructuras de Estado que deben sobrevivir a personajes mediocres como él. Y donde vemos que ha sido citado para el día 5 de julio por el juez del tema Pegasus, que ha levantado el secreto del caso.
Es curioso porque algunos han dicho, "Oh, es que Bolaños va a explicar la verdad", y uno piensa, ¿y qué cojones ha explicado hasta ahora? ¿Mentiras? Es que cuando hablan llevan a la confusión continua. E insistimos en algo que hemos dicho en muchas ocasiones. El gran problema, el gran miedo de este gobierno, de estos políticos de pacotilla, y perdón, pero hay que decirlo así de claro, es cuando tienen delante gente como los jueces. E insistimos en algo que hemos dicho en muchas ocasiones. Claro que hay jueces pues que están jugando más a política que a hacer de jueces, sobre todo cuando hablamos de estamentos superiores, digamos, en los propios juzgados, pero al final muchos jueces, o la mayoría, hay que decirlo con claridad, pues hacen su trabajo de forma digna y correcta. Y vamos a ver qué nos explica el señor Bolaños. Félix, ¿qué nos explicas? Que no hayas explicado, porque como eres una Dalit de la transparencia, seguramente no te sabemos ver con esa altura de miras que algunos quieren dotarte. Y realmente va a ser el 5 de julio otro día divertido, que va a seguir, recordemos, al 19 de junio en Andalucía y a la cumbre de la OTAN del 29 y 30 de mayo, de junio en Madrid. Realmente, hay que decirlo, yo creo que había que tomarse vacaciones, pero es que hay que tomarse muchos días de descanso para ver toda la hecatombe de cosas que van a suceder de forma muy rápida y que van a poner este escenario muy divertido. Van a poner seguramente un agosto, un verano entretenido. Vamos a ver hasta dónde aguantan las propias estructuras y hasta dónde aguantan las traiciones en el propio seno del gobierno y en el propio seno del Partido Socialista. Apúntese todo el mundo en la agenda. Día 20 de junio, día después de las elecciones andaluzas, hay que ver muchas cosas aquel día. Quien parece que también ha visto muchas cosas es el juez, y seguimos en juzgados, que acusa al tema de Plus Ultra, a la empresa, a la sociedad, del delito presumiblemente de malversación y prevaricación, y ha citado a su representante legal también para julio. Sin lugar a dudas, un julio muy intenso. Recordemos, por cierto, que en el Parlamento, salvo que aparezca lo de algún pleno extraordinario, en principio julio y agosto son inhábiles como enero. Pero creemos que va a haber más de una sesión en el Parlamento, porque fíjense que últimamente, a su pesar, al presidente le toca ir mucho más a Parlamento, llámese Congreso y Senado, de lo que le apetece. Para él son organismos que deberían desaparecer, porque es de los de funciona, de aquí mando y ordeno, y poco más. Políticamente estamos en un momento realmente, no diremos la palabra complicado, diremos un momento crucial. Súmale además el tema económico. Cuesta ya cada vez más vender el tesoro público, colocar letras, en este caso, a unos intereses más elevados que hace apenas unos meses. Recordemos que en breve se acaba la compra de deuda pública por la Unión Europea y vamos a ver a qué mercados se colocan estos fondos. Y llevamos diciendo muchos días y muchas semanas que en Europa hay una honda preocupación sobre dos aspectos de la economía española, obviamente. El primero y fundamental, que pidieron mucho dinero y apenas han gastado el 2, el 3% de lo que han pedido. Y eso es una dificultad grande. Nos hace gracia a veces oír, por ejemplo, ya Calviño ir de lista del INCE, cuando realmente desde el sofá es una ignorante profunda. Recordemos la de botellas de champán que abrieron cuando se fue de Bruselas por quitarse de en medio un sofá que molestaba más que otra cosa, una hija de papá, digámoslo así de claro, el pobre personaje mediocre. Y la realidad es que ya veremos quién le compra la deuda a España. Y sobre todo, y aquí es lo otro importante que vende esta Europa, ¿por qué un país que dice que va muy mal, que realmente va muy mal, es incapaz de colocar más del 2,5% del dinero que le han prestado en Europa para solucionar sus problemas? Ven la crisis de las empresas en este país. Ven, por cierto, la ley concursal que vuelve a saltarse a partir de unos días, va a volver a abrirse la veda para los concursos. Y la situación real, cuando uno va a la calle, señor Sánchez, no es su caso, que alardea mucho de tal, pero es incapaz de tomar un café en ninguna calle de España. Y la realidad es que cuando uno pasea por la calle, nosotros que hemos estado estos días, pues se siente el desánimo. Lo ves en acontecimientos más locales, en acontecimientos más generales, incluso en temas lúdicos y festivos, que la cosa no acaba de arrancar.
La sensación cada vez más mayoritaria, quien pisamos la calle, es que la clase media, vamos a decirlo así, la más habituada al gasto, aquellos esos que son clientes fantásticos para los bancos, aquellos que reciben 1.000, 2.000 y se gastan 2.000 cada mes, pero que son los que mueven el sistema, pues empieza a estar paralizada porque empieza a tener miedo de qué gastar y qué no gastar. Las facturas de la luz, por los infiernos. Las facturas de la gasolina, por los infiernos. El presidente, subido en el AVE, ignorando la realidad de las cosas. Los ministros, ¿qué quieren que les diga? Hasta dentro del PSOE hay una corriente para intentar ventilarse a Escrivá, saben, aquel que parecía el más listo del grupo, que realmente ha demostrado que también le va grande con su odio continuado a los autónomos cualquier acto que se llame política. Y es bien real que este gobierno empieza a sentir el olor tras sus talones del equipo de Feijóo. Insistimos, no porque lo haga muy bien Feijóo, que bueno, miren, creemos que lo podía hacer mejor, vamos a ser sinceros, sino por la sensación cada vez más manifiesta que ellos lo están haciendo rematadamente mal. Cada vez acumulan más errores, cada vez que hay un tema de gestión mínima confirman que no saben hacerlo. Y lo vemos en detalles, por ejemplo, como el problema de los aeropuertos. Nosotros ese tema además es un tema importante. Recuerden que se han producido colas. Según Iberia, hasta 15.000 personas han perdido sus vuelos estos últimos días, sobre todo al Reino Unido, por los controles de pasaporte tras la salida del Reino Unido, obviamente, del espacio europeo, y la poca presencia policial. Y el gobierno dice no, que no pasa nada, pero envía 500 policías más. Y aquí tenemos un detalle curioso a explicar, porque al final las intrahistorias siempre tienen detrás una historia. Recordemos un detalle. Nosotros desde el Congreso preguntamos hace semanas sobre esta problemática y nos contestó el gobierno hace apenas un par de semanas diciendo que no, que todo iba de puta madre. Perdón, ¿eh? Y la pregunta nos vino, curiosamente, de las asociaciones de líneas aéreas, que estaban preocupadas desde hace meses por el impacto que tenían esta pérdida continuada de pasajeros, sobre todo en un mercado como el británico, que es tan importante para España. Y fíjense el detalle, y aquí es donde queremos llegar, que a pesar de los reiterados avisos, de los reiterados movimientos que hacían llegar al gobierno, la respuesta fue el silencio y la ignorancia. Y la chulería incluso, no, que lo hacemos de puta madre. Y ha tenido que ser un movimiento mediático el que ha puesto sobre el candelero que las cosas se hacen rematadamente mal. ¿Y este gobierno cómo funciona? A golpe de pito. Hay cosas que le importan poco, hay cosas que le importan más, pero se está preocupando de la imagen cuando ven que están gestionando mal. Era un tema sobre el que tenían aviso desde hace meses, y que parece que ahora se han dado cuenta de que afecta a la imagen del país. Y fíjense que no lo hacen porque afecta a España, porque le habían avisado a asociaciones, le había avisado, en este caso con preguntas el propio diputado Cambronero, le habían avisado en repetidas ocasiones, incluso asociaciones, y el gobierno lo ignoraba. Porque el gobierno no se preocupa, y aquí creemos que es la gran clave de este gobierno, en hacer bien las cosas, no. Se preocupa cuando de golpe les afecta a ellos. Se está convirtiendo en un gobierno personalista, en un gobierno donde lo importante no es España, sino lo importante son ellos. En un gobierno donde si hay que pactar con esas minorías, que decía por ejemplo Feijóo, los Bildu, Esquerra, y hay que darles todo el oro del mundo, se les da a cambio de mantener a Sánchez en el cargo. No se están haciendo políticas de Estado para mejorar España y la vida de los españoles, no. Se está trabajando de forma continuada para mantener y perpetuar en el cargo al presidente Sánchez. Y eso, conceptualmente en democracia, es un error. Ustedes reflexionen, sabemos que a estas horas es bonito reflexionar, pero reflexionemos todos. Que nos expliquen mañana, no sé, de cualquier país del mundo, un país que desconozcamos mucho, yo qué sé, Kiribati, por decir un país que saben que está, quien tenga que coger un mapa,
que lo puede coger, sabe que está por ahí, por encima de Australia, un poco más a la derecha, vamos a decirlo, se cayó un poquito más arriba. Imagínense que les dicen, mire, hay en Kiribati un señor que la economía es la peor de todos los países del Pacífico. Dices, vale, que se mueve siempre en avión privado. Vale, que le da dinero a Australia, por decir a alguien, y apenas se gasta el 2% mientras la economía se va hundiendo. Vale, que se hace un documental para salir subido en un tren, bueno, en Kiribati no creo que haya trenes, con todo el respeto, es un conjunto de islas, pero bueno, imagínense en un barco, para salir como si fuera un humilde trabajador, que es incapaz de salir a la calle sin 3 millones de escoltas a tomar un café, y aún con ellos no puede salir. Que en las elecciones últimas va perdiendo continuamente. Que las perspectivas son malas, que se le van altos funcionarios cada 2x3 del gobierno. Que llama a la oposición, que estorba, que insulta a la primera que puede. Ustedes escuchan todo eso del gobierno de Kiribati y ¿qué piensan? Seamos sinceros, pues que esa persona es un enfermo. Lo triste es que no hablamos de Kiribati, hablamos de España. Esta imagen que está transmitiendo el presidente Sánchez, si la viéramos en el presidente de otro país, nos llevaríamos las manos a la cabeza y diríamos, ¡Dios mío! ¿Pero cómo pueden ser tan irresponsables en ese Kiribati, en ese Tuvalu, en ese Vanuatu, de votar semejante gente extraña? ¿Cómo puede haber un sistema que permita que alguien se quiera cargar a los jueces, a los servicios de información, creemos que en Kiribati tampoco debe haber muchos, con todo el respeto, al Banco Nacional, a la Casa Real si hubiera un rey? ¿Cómo se puede permitir todo eso? Pues eso, señores, está pasando en España. No estamos delante de un presidente elegido obviamente democráticamente, que defiende las instituciones y defiende a sus ciudadanos. No, estamos delante de un presidente, insistimos, elegido democráticamente. Con todo respeto, también hay otros que fueron elegidos por ahí, por Alemania, democráticamente, pero que luego se obnubilaron y se creyeron que eran Dios, obviamente de un mal menor, y pensaron que todo eran ellos. Parecen aquel rey Sol que se creía el centro del mundo y que ignoraba e insultaba a todo aquel que no opinara como él. En eso se ha convertido Sánchez, en un personaje esperpéntico, en un personaje que acumulará derrotas y en un personaje que tiene la varita mágica de convocar elecciones, que no lo va a hacer porque se sabe derrotado, y que empieza a temer, como decíamos estos días, a su propio equipo. ¿Y saben qué pasa en estas situaciones? Cuando uno tiene miedo, porque tiene poca autoestima. Al final el problema de Sánchez es un tema de autoestima, digámoslo así de claro, por si alguien no se había dado cuenta. Sánchez tiene un problema con su autoestima. Se cree, vaya usted a saber por qué, una persona inferior, supongo era un mal baloncestista y nunca llegó a ningún lado, que era su única ilusión. Se cree inferior al resto y lo combate desde el poder, aniquilando a cualquier movimiento que le intente hacer sombra. Sánchez se convierte en un esperpento de la política. Hay que recordar aquellos editoriales del País, curiosamente este lugar ahora es tenido de cucarachas, pero que en el 16, cuando largaron a Sánchez, lo ponía a parir. Pues hay que recordar eso, y seguramente lo triste es que lo que se decía de aquellas es lo mismo en Sánchez multiplicado por 4 años, entre ellas una pandemia, y entre ellas la peor crisis económica de este país, que el personaje no solo no sabe afrontar, sino que tiene miedo de intentar afrontar. Se ha rodeado de un equipo de mediocres, empezando obviamente por la Calviño, la Díaz, toda esta gente, la Chiqui, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es adularlo, porque son conocedores que ellos tampoco tienen recorrido en ningún otro lugar. Y al final, cuando uno no tiene recorrido, cuando uno tiene poca autoestima, acaba haciendo comportamientos enojantes. El insulto, la falta de respeto, estorban de hoy. Situaciones donde confirman su total descontrol, que esperemos algunos dentro del Partido Socialista, como ya están moviéndose, empiecen a visualizar
Y aquí es una reflexión que sabemos que a muchos les va a molestar. Pero oiga, pero los cargos socialistas que empiecen a ver que su mamada de dinero público con Sánchez se va a acabar, y o son conscientes de ello y eliminan a Sánchez de la clase política, o se van a quedar sin dinero que cobrar. Porque lo de Sánchez empieza a ser cada vez más gente consciente que no tiene recorrido. Nosotros explicamos hace ya semanas que no iba a ser el candidato a finales de año, del próximo año, del PSOE, y que ya veremos, si llega a esa situación, cómo va a llegar el PSOE de descolocado y, como diríamos finamente, a lo francés. Curioso, pero Sánchez podrá pasar a la historia por algo, sí, por haber sido el presidente que se cargara al Partido Socialista Español en España. Extraño o no, 30 años de democracia, 40 años de democracia, sirven o deben servir para constatar que las políticas de Disney, las fantasías animadas que han hecho medrar a una clase política en un país serio y responsable ya no funcionan. Que Sánchez se nos venda de obrero o de español. Hombre, Sánchez, nos gustaría verlo en el Club de la Comedia, porque es que seguro que es un cachondo el tipo. Pero claro, con las cosas de comer, algunos creemos que se juega poco o nada. Y ya es casualidad, pero nosotros llevamos muchos meses, más de 104 días, digamos, como imagináis, estamos hablando de la invasión de Ucrania por parte rusa, diciendo que esta invasión acabará seguramente con Ucrania abandonada por el resto de Europa, porque somos un continente cobarde. Yo creo que la última vez que hicimos algo interesante debió ser en la época de los romanos, que nos autoinvadimos. Vamos a decirlo así claro. Recordemos, Segunda Guerra Mundial, por decir un hito, Primera Guerra Mundial, tuvieron que venir nuestros amigos americanos a solucionarnos el papel, porque si no, aquí no hacemos nada. Hay que reconocer el aguerrido ímpetu de los ingleses, porque el resto de Europa, vamos, los pasaron por encima, sin pena ni gloria. Luego han aparecido 3 millones o 100 millones de liberales que eran anti todo, y de aquellas seguramente levantaban tanto la mano como cuando pasaba Franco por Barcelona, que recuerden, había más franquistas que independentistas ha habido en la vida de Cataluña. En fin, algunos dicen, no, pero era porque les amenazaba. Los cojones. Que estamos en un país de cambiachaquetas muy habitual. Pero decíamos lo de Ucrania, decíamos que iba a ser abandonado, y cada vez tenemos más claro algunos que será abandonado Zelensky, porque al final a nadie le interesa una Ucrania fuerte, vamos a decirlo así en un análisis rápido, geoestratégico. Pues nos interesa poner un tapón como fue en su momento Polonia, en la Segunda Guerra Mundial y anteriores, poner un país ahí tapón, y nos interesa a Europa, como débiles que somos, poner un tapón, dejar solamente a Zelensky ahí la mitad de Ucrania, el Donbass y lo otro que se lo quede Rusia, lo anexione, y que garanticemos que no hay ningún problema, que nos envíen gas, entre otras cosas, y aquí se ha acabado la historia. Pero claro, no sabemos si es que Zelensky, a lo mejor en su faceta de actor, y no vamos a criticar al personaje, que lo debe estar pasando mal, pero no sabemos si se piensa que Europa le va a ayudar a conquistar Moscú. No sabemos si se piensa que va a haber un golpe palaciego en Moscú contra el presidente. Pero la realidad es que parece que, fíjense el detalle, a pesar de que ha habido algún escarceo, estamos hablando de una invasión de un país a otro, y este país no ha sido capaz. Para cuando hablan un poco, nosotros hemos dicho que es muy difícil hablar del conflicto sobre el terreno, ¿eh? Y puede haber 200.000 muertos, 50.000 muertos rusos y 5.000 ucranianos. Nadie lo va a discutir. Y técnicamente uno puede decir, uy, parece que están perdiendo. Pero fíjense la capacidad. Toda la guerra se está dirimiendo en Ucrania. Ucrania no ha sido capaz todavía de dar un salto más allá y declarar una guerra total. Alguno dirá, ¿para qué? Se los van a arrasar en 4 segundos. Pero veremos si, viendo que es abandonado Zelensky, va a empezar a dar también saltitos de caballo para intentar mover de alguna manera el avispero, porque cuando uno está en una situación perdedora, lo decimos con todo el respeto, obviamente, a la política ucraniana, cuando uno está en una posición perdedora y se ve que va a ser abandonado, pues a veces tiene que tomar decisiones como dar un salto adelante y hacer aquello tan español de que sea lo que Dios quiera.
no sabemos cómo se dice en ucraniano, pero cada vez tenemos más clara esa sensación de que o se salta o esto se puede complicar. Para ellos, obviamente. Decíamos, en unas horas nos vamos a Madrid, mañana 3 programas, programa de mañana, luego con Negra Noche, y luego el programa nuestro. Día 19 ya avanzamos, habrá programa especial en directo sobre las elecciones andaluzas, una clave fundamental. Semana, por cierto, que va a acabar con, ya dirán que nos vamos a hacer como los telediarios, una parte final del tiempo, con la llegada de la primera ola de calor, según parece lo del otro día, nada, fue un aperitivo, que puede subir a más de 40, sobre todo en puntos de Andalucía, más de 45 grados, ojo, que puede hacer mucha calor, y eso, pues ¿qué quieren que les diga? A los que somos un poco más del norte, pues nos molesta bastante. En todo caso, vamos a intentar estar pendientes de todo. Hemos tomado esos días de relajación que habíamos dicho, vamos ahora a ir con todo, porque pensamos que se acercan momentos divertidos. Insistimos en algo fundamental en este canal, que quien crea o quiera que a este canal se viene a hacer predicciones meteorológicas o políticas, hombre, con todo el respeto, pues se equivoca. Nos lo ha comentado algún oyente hoy por privado, nos decía, es que la gente se debe pensar que esto es la bolita famosa de cristal que hemos citado alguna vez. No, no, esto es análisis político, y el análisis político es cambiable, puede cambiar. Les ponemos un ejemplo, aquello que hablan de los cisnes negros. Si mañana saliera un escándalo brutal, pues no sé, del señor Moreno, a lo mejor se hunde su candidatura en Andalucía, que saliera al revés de la señora Olona o del señor Espadas, pues sería también contraproducente, algo muy positivo acostumbrarnos a suceder, ¿eh? Y las cosas en política cambian mucho, recuerden, y no vamos a entrar aquí en teorías extrañas ahora, o no, porque pueden ser reales también, pero 2 días antes de las elecciones, de aquellas elecciones de Madrid entre Zapatero y Rajoy, cualquiera veía las encuestas y arrasaba el señor Rajoy. Pasó ese cisne negro y todo mutó. Y ahora, curiosamente, en un momento donde la información surge con rapidez, se mueve rápidamente, verán atisbos de intentos de nuevos cisnes negros en estos periodos. Y como siempre decimos aquí, luego es más difícil o no probarlo y comprobarlo, las cosas nunca suceden por casualidad. En política no existe la casualidad. Hay estrategias, hay movimientos que tienden a intentar posicionar el voto y sobre todo la dirección de la gente, y en épocas cercanas a las elecciones, pues qué que les diga, se mueven con asiduidad. Y obviamente en unas elecciones como estas andaluzas se van a mover de una forma intensa. Por eso decimos que hay que estar pendiente todos estos días de todo lo que sucede, seguir intentando analizar, y nosotros, por ejemplo, el tema andaluzas, seguiremos intentando analizar cada día todo lo que pasa para llegar hasta el final, intentando que todos podamos comprender por qué suceden las cosas y cómo van a suceder las cosas. Decíamos, nos emplazamos a mañana, Patreon, Canal Transferencia, todas esas cosas, y como siempre decimos, simplemente seguimos.